Hola, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren su amiga Leslie Freire. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un masaje para cuando tienes que te truena la mandíbula, tienes ese dolor aquí de bruxismo, te lo voy a enseñar para que te lo quites. Vamos a ponerle el aceite a nuestra modelo. Voltea, Imelda. ¿Sí? Aquí. Siempre activamos nuestros ganglios linfáticos que están aquí y aquí en el cuello y en la clavícula, ¿ok? Primero que vamos a hacer es así, suave. Lo traemos con suavidad. El masaje no tiene que dar dolor, ¿sí? Esto te ayuda a relajar, porque siempre tenemos dolor. Esto está siempre bien tenso por la tensión del día, problemas, y esto es lo que nos causa que tronemos y que la mandíbula esté con presión, y él causa el dolor. Y este masaje te ayuda a reducir la tensión de la mandíbula. ¿Eh? Si tú lo haces, te lo puedes dar sola. Yo me lo doy sola, pero siempre debemos activar los ganglios linfáticos que están aquí en el cuello y en la clavícula, ¿ok? Antes de dar cualquier masaje. Es muy importante hacerlo y con calma y despacio para aliviar y reducir la tensión. Y también con este masaje estás ayudando a tu cuello a liberar la elasticidad, a que se recupere la elasticidad y eliminando la flacidez. Aparte estás subiendo tu mejilla, que a veces se nos cae con el tiempo. Haciendo este masaje estás levantando tu mejilla, ayudándola a levantarse, ¿sí? Suavecito, con calma, para relajar toda esa tensión que tenemos acumulada aquí. Bueno, amigos, esto es todo. Espero y lo sigas y lo pongas en práctica para que reduzca la tensión mandibular y disminuya el dolor del bruxismo. Cuídense, su amiga Leslie Ferrer, por favor. No te olvides de compartir mi video, dale like, sígueme para seguir aprendiendo. Comparte mi video con tus amigos y familiares. Más de alguno se beneficiará de estos pequeños consejos que les doy. Hasta luego. Nos vemos.